Bienvenidos todos a nuestro programa semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora, TV Caricó y Radio Macarao 100.3 FM. Esta semana vamos a hablar sobre la figura de San Juan Bautista. Aquí en Venezuela y en Barlovento suenan los tambores sabrosos. Vamos a dedicar la segunda parte de nuestro programa a ese tema, iluminado por la palabra de Dios, como es natural. Como siempre, Johnny y Rosa, mis guerreros fieles a este programa de toda la semana. Gracias, Pablo. Rosa. Sí, bueno, aquí estamos una vez más dándole gracias a Dios por este encuentro, bendecido sobre todo por el llamado que nos hace Jesús cada día, y sobre todo en este día particular que vamos a hablar en profundidad sobre eso. Gracias. Bueno, es como siempre tenemos una lectura bien rica, pero le damos la gracias a nuestro nuevo camarógrafo Lenín, que viene a ayudarnos, a Cleiber, a Laura, a Jesús Blanco y a nuestros amigos de Radio Macarao 100.3 FM, Manuel y Rafael Fernández y todos los que trabajan con nosotros, y sobre todo al Espíritu Santo, productor de este programa. Como siempre, la lectura de todas las semanas, estamos en la cuarta semana del mes de junio, y siempre es bien importante. Hoy vamos a hablar un poquito sobre ese llamado que nos hace Jesús siempre, pero vamos a hablar sobre esa figura de Juan el Bautista. ¿Quién era ese hombre que gritaba en el desierto? Y vamos a hablar un poquito, porque el padre Pablo nos hace esa comparación sobre cómo fue la vida de Juan el Bautista y sus tradiciones, y las tradiciones que tenemos en Latinoamérica con Juan el Bautista y los tambores, y por qué este grupo de personas afroamericanas celebran la fiesta de Juan el Bautista. Pablo. Bien, ustedes saben que nuestro programa es cristiano y ecuménico. Por eso invocamos la presencia del Espíritu Santo para que, como siempre, Él sea el que dirige nuestro programa, nos oriente a nosotros a la luz de la palabra que vamos a escuchar, y a ustedes, mis queridos radioescuchas, televidentes y los que nos siguen por las redes sociales. Les invito a ponernos en oración para invocar ese Espíritu Santo y enseguida leer el Evangelio de esta semana y compartirlo con ustedes. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque tu palabra nos ilumina y nos enseña cómo son tus sentimientos, qué es el plan que tú tienes para con nosotros en esta vida. Haz que, iluminados por esa palabra que vamos a escuchar, podamos entender el significado profundo de lo que es ser cristiano y verdadero seguidor de Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús les contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana pasada hablábamos sobre Jesús es el Mesías, esa manifestación que el Espíritu Santo movió a Pedro a responderle a Jesús cuando él les preguntaba a ellos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Mesías de Dios. Y explicábamos la semana pasada que el Mesías se podía entender de dos formas: un Mesías triunfante, un Mesías que venía como guerrero a destruir y a quitar del trono a los poderosos y ponerse él. Y otro Mesías que canta el canto del siervo de Yahvé en el capítulo 42 a 53, donde es un Mesías que viene a dar la vida y a tomar el camino del sufrimiento, de la entrega, de la donación, liberándose de todo egoísmo
para mostrar el amor de Dios a su pueblo. Este camino, habíamos dicho que no lo entendía ni Pedro, ni los discípulos, ni ninguna de las personas que oían a Jesús. Y este evangelio que acabamos de escuchar es una continuación. Jesucristo sabe que tiene que llegar a Jerusalén, y para llegar a Jerusalén tiene que pasar por Samaria, y él va a Jerusalén a su entrega total y definitiva. Él sabe que allí, como se lo había anunciado a sus apóstoles y a sus discípulos, el Hijo del Hombre tenía que ser víctima de las ambiciones políticas y religiosas, de los poderes de ese tiempo, que lo querían desaparecer porque era verdaderamente una amenaza para tanto el imperio religioso como el imperio político y económico. Y de nuevo, estos apóstoles reaccionaron demostrando que ellos no entendían el tipo de Mesías que ellos iban a seguir o que estaban siguiendo. Y por eso es que cuando se niegan los samaritanos, que eran enemigos de los judíos, le pidieron alojamiento, y cuando se enteraron de que Jesucristo era judío, dijeron: no, aquí no lo vamos a recibir. La enemistad de dos pueblos hermanos que siguen lamentablemente enguerriados, y de una forma absurda, con concepciones distintas de los dos pueblos eran religiosos, creían en el mismo Dios, pero cada uno tenía su manera de verlo y no lo entendían. Y entonces ellos reaccionaron: bueno, ¿por qué no nos deja, Señor, que mandemos azufre para que lo quemen todos esos sinvergüenzas que no tengan alojamiento? Y Jesucristo los tuvo que reprender, como diciendo: yo no he venido aquí a tomar venganza de la gente que no me quiere aceptar. La propuesta de Jesús es para que aquellas personas que de corazón quieran seguirlo y recibir su salvación, que gratuitamente le ofrece, la reciban. Si no, Él no va a imponer nada, Él no viene a imponer nada aquí, ¿no? Por eso en el Evangelio salen tres personajes que se le acercan a Jesús, y es interesante analizar las propuestas o las respuestas que Jesús les da. Yo que quiero seguirte. Y Jesucristo hace una advertencia a los seguidores de Él y a los seguidores de ahorita. No nos equivoquemos. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Por lo tanto, si usted trata de seguir a Jesús para buscar prebendas, para buscar beneficios, para buscar privilegios, como toda la gente que se acerca a los reyes, vienen a todos los gobernantes a ver qué camburcito, cómo me puedo pegar, ustedes están equivocados. Jesucristo no ofrece eso. Jesucristo lo que ofrece es que usted se entregue a la causa y sacrifique su vida, incluso hasta los afectos familiares, usted lo tiene que posponer ante el reino. Él lo que les invita es a trabajar por el reino, a predicar el reino y a sacrificarse por la causa de su Padre, para que ese reino pueda ser aceptado por aquellos hombres y mujeres que de corazón humilde y sencillo, como lo decíamos en el programa anterior, son los que verdaderamente lo van a aceptar. Me parece que es importante el sentirnos. No ofrece Jesucristo una vida cómoda, una vida segura. Vamos a ser perseguidos y también vamos a terminar rechazados por los poderosos del mundo, por el Imperio Romano. Él fue rechazado. Nosotros estamos también rechazados, si somos auténticos cristianos, por los imperios de turno, se llaman norteamericanos o inglés o lo que sea, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Tenemos que estar desprendidos y desapegados de los afectos familiares y de los bienes materiales que nos pueden atar para que nosotros no cumplamos con nuestra misión. Y hay que tener claro eso, porque seguir a Jesús es poner la mano en el arado. Y si usted pone la mano en el arado y esté mirando hacia atrás, añorando los tiempos de corrupción que usted dejó por el medio, ya usted no sirve para el reino. Usted se parece a la mujer de Lot, que añorando la corrupción de Sodoma y Gomorra viró para atrás y se quedó hecho una estatua de sal. Usted tiene que decidir si lo sigue y asumir las consecuencias del verdadero Jesús, porque hay gente que sigue Mesías por ahí a su imagen y semejanza y no al Mesías que verdaderamente hoy describe el Evangelio. Es la exigencia de la llamada de Jesús y la exigencia para aquel que quiere convertirse en un seguidor. Gracias, Pablo. Pablo, como siempre, con esa explicación tan inspirado por el Espíritu, pero vamos a ver qué nos dice nuestra hermanita Rosa Mireya. Sí, bueno, estamos viendo a un Jesús que es tajante y nos pide una conversión, un sí definitivo, un sí incondicional. Sin embargo, me parece muy importante esto que acabas de decir, Pablo, porque es que cuando esperamos a ese Mesías, ¿verdad? Ese Salvador, entonces, ¿qué tipo de Salvador estamos esperando?
aquel que le vamos a delegar las responsabilidades que venga a salvarnos, o aquel que está exigiendo de mí una conversión para que yo asuma responsabilidades y ayude a construir el reino de Dios. Amén. Entonces es allí donde está la gran diferencia, y es allí donde Él nos pide ese sí incondicional. De hecho, en ese llamado tan tajante de Jesús, llega y nos dice que dejemos nuestras comodidades, debemos dejar a un lado inclusive esas comodidades que nos atan, porque estamos acostumbrados a ello y es difícil soltar las comodidades. En este evangelio, él presenta, inclusive, lo decías tú, el llamado de la comodidad de la casa, del hogar, de tener un refugio donde estar, donde dormir, ¿verdad? Y él lo dice claramente, no, yo te llamo, la conversión es total, la conversión es que no sabemos si mañana tendremos, pero hay que luchar, hay que salir adelante, ¿verdad? Con la palabra de vida, palabra de conversión. Tenemos además otro que nos dice, bueno, vamos a volver la vista atrás, ¿verdad? Porque yo no puedo ir todavía porque tengo el dolor de mi padre que partió. Entonces, momento, te estoy llamando, es ahorita. Vamos a asumir el reto de la transformación, de creer o no creer. Entonces, lo que pasó, pasó, hay que dejarlo atrás. Entonces, eso es importantísimo porque es ahí donde está verdaderamente esa transformación. Es cuando nos estamos abriendo y estamos creyendo. Pero no es fácil, porque hay que ponerlo en el zapato del otro. Estamos hablando qué tipo de Mesías estoy esperando. Realmente yo estoy preparada y para aceptar el Mesías, el verdadero Mesías, o yo creé unas expectativas, ¿verdad? Que entonces amordo o diseño un Mesías para que resuelva mis necesidades. Entonces yo siento que aquí es donde debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a dejar de lado todo lo que es ese yo interno, para que sea el mismo Espíritu de Dios que nos prepare y nos conduzca por ese camino de vida, un camino de conversión que nos exige renuncias a nuestros apegos, renuncias a nuestras comodidades para un bien superior. No es que yo voy a renunciar para atarme, porque él lo que quiere es hacerme verdaderamente libre, pero una libertad que me permite caminar sin miedo, a pesar de que, así como cuando caminó este apóstol en las aguas, que él te mandó, ven que te mando que camines porque tú puedes caminar sobre las aguas y mucho más, ¿verdad? Entonces así nos llama él, a un sí incondicional, que aunque yo tenga miedo, bueno, Señor, tengo miedo, pero reconocerlo. Señor, tengo miedo, pero sé que tú me puedes levantar, demostrar que realmente estamos creyendo en esa palabra de vida. Amén. Gracias, Rosita. Me llamó mucho la atención esta parte donde Rosa estaba hablando sobre que ellos estaban esperando al Mesías, y nos damos cuenta que todavía hoy, en pleno siglo XXI, todavía conseguimos pueblos que siguen esperando al Mesías porque no creyeron en Jesucristo, que pueden ser esos samaritanos que todavía siguen siendo samaritanos. Y la otra parte, Rosita, gracias por esa aclaración sobre a qué somos esclavos, porque verdaderamente, ok, entonces te dice que la avaricia, todas estas cosas, pero hay tantas cosas materiales que nos hacen esclavos, que no nos dejan desprendernos. Y Jesucristo nos invita precisamente a que nos tenemos que desprender de todas estas cosas. En este mundo, muchas veces estamos adquiriendo tantos bienes materiales que nos apegan más a este mundo y nos alejan del reino de Dios. Gracias, Rosita. Bueno, entonces fíjate cómo comienza el Evangelio. Tenía que salir ya Jesús, o sea, cuando Jesús se acercaba a su tiempo, que tenía que salir de este mundo, precisamente Él nos muestra precisamente en el Evangelio que hay otro mundo y Él tenía que salir de este mundo para poder elevarse, pero también nos invita a que nosotros también tenemos que salir del mundo, y como lo decía nuestra hermana Rosa, para salir de este mundo, nosotros que tenemos que eliminar, separarnos de todas aquellas cosas que nos hacen esclavos, ¿no? Entonces ellos se fueron a una aldea llamada Samaria para conseguirle, y los samaritanos no quisieron recibirlo. ¿Y cuántos samaritanos hoy en día todavía no quieren recibir a Jesucristo? Bien importante. Cuando los apóstoles, siendo hombres, porque tenían aquella parte siendo hombres, que como nuestro hermano Pablo lo dijo muy bien, cuando vieron que Jesucristo fue rechazado, lo primero que hicieron fue, vamos a matarlos a todos. Porque eso de que le echen azufre, le caiga azufre del cielo y le caiga fuego del cielo, es vamos a eliminarlos a todos, ¿no? Entonces, Jesucristo precisamente muy bien los toma, y lo que dice el Evangelio fue que los reprendió, porque el poder realmente de poder bajar el fuego del cielo ya lo tenían ellos,
Pero Jesucristo le dijo, no pueden utilizar ese poder de mala forma. Y todos los poderes que tenemos en la tierra, precisamente los poderes políticos, religiosos o familiares, son precisamente, como lo dice nuestro hermano Pablo, siempre para servir a los demás. Cuando nosotros decimos que vamos a seguir a Jesucristo, porque muchas veces nosotros decimos, punche, y eso me estuve reflexionando esto esta semana, cuando uno dice, oye, pero tenemos fe, que creemos en la palabra, pero entonces nosotros muchas veces, yo coloco un ejemplo de que aquí en el centro hay un cine, y nosotros sabemos que hay un cine, y tenemos fe y estamos convencidos de que están pasando la película X, pero nunca vamos a ver esa película. Entonces muchas veces tenemos cristianos convencidos realmente de que Jesucristo existe, de que tienen fe de que existe, pero nunca buscan la forma de acercarse a Jesucristo. Entonces esa es una cuestión, ¿cómo nosotros vamos a seguir a Jesucristo? Y entonces nuestro Padre nos coloca unos ejemplos muy, pero muy fuertes, ¿no? Cuando le digo, oye, déjame ir a enterrar a mi padre, y Jesucristo le dice, pero deja que, o sea, tú para seguirme a mí, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú tienes que soltar todo, todos los bienes que tú tienes. Y al otro que le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame irme a despedir de mi familia, también fue muy tajante Jesucristo. Le dijo que para poderlo seguirlo a él no podemos estar mirando atrás. Y tenemos nuestro ejemplo de nuestro hermano el padre Pablo, que salió de Cuba, estuvo viviendo en Estados Unidos y luego se vino para Venezuela y tuvo que dejar toda su familia, pero yo creo que él sí tuvo que venir un poquito atrás para despedirse de su mamá y despedirse de su familia, como precisamente lo hizo el apóstol Eliseo. Cuando el apóstol Eliseo fue escogido por Dios para ser profeta, que se dice que su manto se lo coloca el profeta Elías, entonces él sí fue a despedirse de su familia, sacrificó sus bueyes, hizo una hoguera con madera y ofreció la carne asada a su gente para que se desprendió totalmente de todo para poder seguir a Dios y para poder ser profeta. Entonces, la reflexión hoy en día que tenemos es, ¿realmente nos estamos desprendiendo de todo para seguir a Dios? Decimos que estamos siguiendo a Dios, pero lo estamos siguiendo con sinceridad, fe y confianza, o realmente estamos más apegados de nuestras esclavitudes materiales. Pablo. Yo creo que el seguimiento de Cristo y las exigencias de ser cristiano, estos son ejemplos para resumir un poco la disponibilidad que tenemos nosotros. No es cuestión de no tener cosas, sino estar desprendido de lo que tenemos. Estar dispuesto a dejarlo por la causa de Jesús. Y lo que nos ata a nosotros, a las cosas que tenemos, es nuestro ego. Nuestro pensar nada más que nosotros mismos, de vivir para amontonar y acaparar, y no para servir y amar y darnos a los demás para buscar el bien de todos, no el bien mío, ¿no? Este ejemplo que pone Johnny está acompañado en el Evangelio de esta semana con ese libro, del libro segundo de los Reyes, donde ya Elías está cumpliendo una misión y Dios le dice que escoja a un muchacho, un seguidor de él, que se llamaba Eliseo, para que él reciba el poder de mando, por así decirlo, del pueblo de Israel como profeta, ¿no? Y es curioso que aunque él no le dijo